Hoy vamos a hablar o voy a estar comentando algo que Dios puso en mi corazón y es levantando muro de fuego. Es un fuego que es bueno que nos queme. No es el fuego físico que usted quema, le duele. Esto es un fuego necesario porque es un fuego que va a provocar que vidas sean transformadas. De ese fuego voy a estar hablando el día de hoy. Y voy a estar hablando en el libro de Nehemías. Usted sabe que Esdras, Ageo, Zacarías, Esther y Nehemías hablan de cuando el pueblo vuelve del cautiverio. Usted tiene que conocer que la Biblia no está ordenada cronológicamente, está ordenada por profetas mayores, menores, libros de sabiduría, los salmos, pero no es cronológico. Por eso estos 5 libros que le comento yo son los que hablan de ese tiempo, cuando después de que Nabucodonosor tomó el pueblo de Israel y lo llevó a Babilonia. Pues Babilonia cayó en manos del rey Ciro, el rey medo-persa, y unificó los imperios. En ese tiempo comenzaron a volver los que habían sido cautivos. Saben que fueron llevados cautivos por el pecado. El pecado esclaviza a la gente, el pecado ata las almas, el pecado ata a las personas. Y por eso vino Jesús precisamente a pagar el precio del pecado. Pues en estos libros, hoy voy a estar hablando en el libro de Nehemías, es cuando ellos vuelven de ese cautiverio 70 años después y estuvieron volviendo por diferentes años, por varias décadas. Ellos vuelven en 3 etapas. En cada una de las etapas está caracterizada por un dirigente. La primera etapa fue con Zorobabel, cuando ellos regresan los primeros 70 años, luego Esdras, el profeta Esdras, y luego Nehemías, que es el que que voy a hablar el día de hoy. Él es en la tercera etapa cuando regresa Nehemías. La primera etapa, con Zorobabel, se edifica el templo de Jerusalén que había sido derribado, que habían quitado sus piedras, que había sido todo hecho un escombro. Ellos comienzan a edificar el templo. Y Jesús habló de ese templo. Jesús dijo que destruí este templo y yo en 3 días lo edificaré. Y aquí dijeron, ¿cómo es posible si Zorobabel, si nuestros antepasados estuvieron 46 años levantando este templo? Pero dice que Jesús se refería a su propio cuerpo, a su vida. Se destruye este templo, es decir, crucifíquenme si quieren, pero en 3 días lo volveré a edificar. De eso hablaba Jesús. Y él hablaba del templo como el cuerpo. Y Pablo escribe a la iglesia de Corintios en diferentes versos lo siguiente. Dice, ¿no sabéis que sois templo y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Dile que está a tu lado, eres templo. Sigue diciendo también el apóstol, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y vuelvo y repito, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, diga, santo es. Así que mira que está a su lado y dígale, qué santo eres. Yo sé que algunos no se lo creen, dice, santo yo, porque tú no me viste. Eso dice el apóstol y se lo dice a la iglesia. No está hablando solamente a los discípulos, se lo está diciendo a la iglesia de la ciudad de Corinto. Y sigue diciendo el apóstol, o ignoráis, porque a veces lo ignoramos, que vuestro cuerpo, ¿qué cosa? El cuerpo, hágase así, pellizquese flojito. Mírese, acaríciese la cara si se afeitó esta mañana. Algunos no se afeitó, muy bien. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y dice el apóstol, y que no sois vuestros. Es decir, que nuestro cuerpo no nos pertenece si hemos decidido rendirnos al Espíritu Santo. En otras palabras, el apóstol está diciendo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, ya no eres tú, ya no es tu cuerpo, ahora es el cuerpo de Dios. Por eso es tan importante todas estas cosas. Por eso a la medida que uno se va sumergiendo en este fluir del Espíritu, del que hablábamos en la alabanza, te das cuenta de qué significa el último momento en la vida de Jesús que está registrado, en el que hay un fuego dentro de él cuando llega al templo y dice que se pone a botar las mesas de los que cambiaban, de los que hacían negocio dentro del templo, y parece que se encendió en ira el Señor, ¿no? Y después los apóstoles recordaron ese versículo del Antiguo Testamento, dice, el celo por la casa de Dios lo consume. Y estaba hablando de esas 4 paredes,
Pero Jesús está enseñándonos algo mucho más allá que aquellas 4 paredes de Jerusalén, que apenas 30 años después de que Jesús pasó por allí, iban a ser demolidas, y ya Jesús lo sabía. Jesús está hablando de lo importante que es tu cuerpo, porque en él está la presencia del Espíritu Santo. De eso está hablando. He hablado hoy el martes del Espíritu Santo, cómo intenta tomar el control de nuestras vidas si le dejamos, y que es sensible a lo que hacemos con nuestro cuerpo. Pero a veces pasamos todo esto por alto, pero es tremendo todo lo que representa el templo, aún en aquel tiempo. Y en aquel tiempo ya se había levantado el templo en Jerusalén. Fue lo primero que hicieron los que volvieron, los deportados que regresaron. Pero las murallas de la ciudad no se estaban edificando. Y la ciudad de Jerusalén representa mucho más que una ciudad física en la escala de la palabra de Dios. Era la capital. Ellos la consideraban la ciudad santa. Ellos era el centro de la vida, digamos, religiosa, social del pueblo, de las festividades que el Eterno, que Dios les había mandado, y de todas estas cosas. Y ellos sabían que esa ciudad había sido escogida por Dios cuando David deseó levantar casa a Dios. Y por causa de todo lo que había vivido, le he dado ese privilegio a Salomón, y él levanta ese templo. Y en el Antiguo Testamento, cuando la palabra de Dios habla de Jerusalén, habla y representa a la esposa de Dios. Y todos sabemos que ¿quién representa a la esposa de Dios en el Nuevo Testamento? ¿Quién representa a la esposa de Dios? Mira que está a su lado, mira los que están detrás, haga así, mira toda la iglesia. Dice la palabra que nosotros somos la esposa de Jesús. Eso estaba tratando la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de Jerusalén el día de hoy, yo quiero que usted vaya un poco más allá a ese trasfondo bíblico, a ese trasfondo espiritual, porque está representando a la iglesia de este tiempo en la que nos ha tocado vivir. De eso se trata. Entonces vemos que primero Zorobabel, el primer grupo de cautivos que regresan, levanta el templo, porque tenemos que levantar lo personal. Por eso cuando Jesús viene a su vida dice: somos nueva criatura, nos hace nuevo, nacemos de nuevo, y comienza a trabajar en nosotros, en nuestro interior. No comienza cambiando nuestra familia, no comienza cambiando nuestro trabajo, a veces sí, pero Él comienza en lo personal, haciendo cosas dentro de nosotros, haciendo cosas en nuestra manera de pensar, de vivir, de hablar. ¿Por qué? Porque soy templo del Espíritu Santo. Ese es el orden de trabajo. Y luego, después de trabajar el templo, comienza a trabajar la ciudad de Jerusalén, es decir, la iglesia. Los que cada uno de nosotros formamos parte de, eso se trata, de eso vamos a ver el día de hoy. Él trabaja en todo esto, en la iglesia. Por eso, nuestra responsabilidad pastoral es tan importante, porque no estamos edificando casa para hombres, estamos edificando casa para Dios. Estamos levantando la iglesia de Cristo, no nuestra iglesia. No es su iglesia. A veces decimos porque mi iglesia, bueno, lo decimos para enfocanizarnos en algo y entender, pero estamos hablando de la iglesia de Cristo, y por eso es tan importante aquello que los pastores y los líderes recibimos de parte de Dios, porque esto trata de las cosas de Dios. Y eso es lo que estamos viendo. Y veo que ahí está el Nehemías. Nehemías era un hombre que era lo que hoy sería nuestra profesión, catador de vino. Él cataba el vino del rey. Él, de todos los manjares que traían de las diferentes provincias del imperio, él tenía que catar el vino. ¿Cuántos han hecho alguna cata de vino por ahí? Algunos se apuntaron a un cursillo de eso de 3 o 4 días, que te dan un montón de vinos a catar y te dicen la acidez, el color, esto. Pues eso era Nehemías. Él cataba el vino del rey, él probaba, él elegía lo mejor, iba a las bodegas reales, él tenía que estar presente, él era un puesto de renombre. Catador en la gran ciudad de Susa, que todavía los descubrimientos arqueológicos de esta ciudad dice que era tremenda, todo lo que había ahí, las maravillas que encerraba la ciudad de Susa, y él estaba ahí en medio de la corte, ahí estaba, en una posición acomodada. Pero dice la palabra que el corazón de Nehemías estaba en Jerusalén.
Estaba a 1500 kilómetros, una ciudad que él no había pisado, que él no había visto, que la conocía por los antepasados, por la palabra. El corazón estaba bien lejos, estaba allí en Jerusalén. Para ir a Jerusalén en aquel tiempo era más de un mes de caravana por la antigua ruta que después sería conocida por la ruta de la seda. Ahí en esa ruta de más de un mes tenías que ir en caravana porque había milicianos y personas preparadas que asaltaban las caravanas. Entonces era una ruta peligrosa. Y Nehemías estaba en Susa pensando en Jerusalén. Es más, él arriesgó su vida, él arriesgó su carrera, él arriesgó su posición delante del rey para hacer unas peticiones al rey que muchas veces ni siquiera la esposa real o la reina se atrevía a hacer. Porque a veces hay que arriesgar cosas en nuestra vida para saber qué es aquello que nos apasiona. Y quisiera leer los primeros 2 versos del libro de Nehemías, en su capítulo 1. A finales del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba yo en la fortaleza de Susa. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación de Jerusalén. En otras palabras, aquí vemos dónde tiene el corazón Nehemías, dónde está nuestro corazón. ¿Qué cosa de verdad nos interesa? Tenemos nuestras labores, nuestras responsabilidades, nuestras ocupaciones, pero ¿cuál es tu sentir por la iglesia de Dios? Por el que tienes a tu lado, por el que solamente ves una vez a la semana. ¿Cuál es tu sentir cuando ves la sociedad, cuando estamos en estas fiestas de carnavales y ves tantas cosas por ahí? ¿Qué te mueve? ¿Qué produce eso en ti? ¿Cuál es tu sentir adentro? ¿Te has preguntado qué es de la iglesia? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué del mover del Espíritu Santo? ¿Cómo están las vidas? Él se preguntaba qué estaba sucediendo allá en la ciudad santa, qué está sucediendo en la iglesia, qué está sucediendo en las vidas de los que me rodean, qué está sucediendo. Verso 3 dice, me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. En otras palabras, las noticias que le reportan de Jerusalén dice, hay dificultades. Dirá que está a tu lado, ¿hay dificultades? Hay dificultades. Para que lo entendamos, le estarían diciendo, traducido a nuestros días, mira, hay creyentes con deuda. Hay gente endeudada dentro de la casa de Dios. Hay problemas de salud, hay enfermos. Está sucediendo esto. Ha habido incluso matrimonios que no están viviendo esa vida en el Espíritu. Hay jóvenes que están sin rumbo. Los niños no sabemos cómo los estamos educando. Está sucediendo todo esto allá en la casa de Dios, allá en Jerusalén, allá en la ciudad santa, allá en la ciudad escogida, allá en la esposa del Cordero. Están sucediendo muchas cosas. Verso 4 dice, cuando Nehemías oyó esto, se sentó a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Mira, Nehemías podía pensar, ese no es mi problema. Yo estoy tan lejos. Ay, qué pena me da que las cosas no le vayan bien allá en Jerusalén. Ay, qué pena me da que el que se sienta al lado mío este domingo tiene un problema, que veo cómo mira a la mujer. Ay, qué pena, pero yo no puedo hacer nada. Eso me queda lejos. Eso me queda grande. Yo tengo mis propios problemas. Yo tengo mis propias cosas aquí en Susa. El rey me solicita, tengo que estar haciendo lo otro. Ya han intentado envenenar al rey en varias ocasiones. Yo tengo una misión aquí. Él podría haber dicho eso. Yo a lo mío, no es mi problema. Pero cuando tú amas a Dios, vas a amar a la esposa, vas a amar la casa de Dios, vas a amar a los creyentes, vas a amar incluso a aquellos que no son creyentes, pero son llamados a creer en el nombre de Jesús. Ama esa palabra profética que hay para esta tierra, para estas islas. Dice que en ese momento se le fue el apetito, no tenía hambre. Es como si a alguien le pasa algo a un hijo pequeño, a alguien, y dice, no, es que no tengo apetito. Las noticias que me dieron me preocupan. No debería ser así. No debería estar las vidas como están. Entonces algo estaba pasando dentro de Nehemías. Y dice que él oró
oró. ¿Qué hizo? Oró, pero oró con pasión, oró con sinceridad, oró con sentir, oró como ya hablaba el martes, desde las entrañas, oró desde el espíritu, porque a él le importaban todas estas cosas. Y esta es la oración que hace, versos 5 a 9. Y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Diga conmigo, confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Diga, mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Y me sorprende porque hay una palabra ahí que él dice, pecamos terriblemente contra ti. Usted puede pensar, ¿tan terrible no es? No mataron a nadie. No. Cuando uno entiende qué es el templo de Dios, cuando uno entiende qué significa la iglesia, quién es la iglesia, cuando uno entiende tantas cosas que el Espíritu te va revelando, tú entiendes que desobedecer a Dios es algo terrible de hacer. Es algo que lleva consecuencias. Por eso Nehemías, que vivía una vida digna, podemos decir, una vida tranquila en la corte, que buscaba de Dios, que tenía pasión por Dios, que tenía tantas otras cosas, que no es que viviera en pecado, pero él entiende que algo está sucediendo en el pueblo de Dios. Y entonces lo primero que hay un reconocimiento, una confesión y un arrepentimiento para luego volver a agarrarse a las promesas de Dios. A veces el creyente se cree que anda bien. Y puede ser que andes bien, pero cuando el Espíritu te visita, cuando visita tus entrañas, te das cuenta que si tú andas bien, pero el que está a tu lado no anda bien, algo va a provocar dentro de ti, que va a decir, perdónanos, Señor. Aunque yo no estoy con el que está al lado, porque somos un equipo, mira que está a su lado, somos un pueblo. ¿Lo somos? ¿O no lo somos? Lo somos. Porque Jesús murió por nosotros. A veces no entendemos esto, pero Nehemías sí era consciente de esta realidad. Terriblemente hemos pecado porque hemos desobedecido. Porque hablé mal del otro, porque pensé aquello, porque hice lo otro. No maté a nadie, claro que no has matado a nadie. O quizás sí, porque Jesús nos enseña tantas cosas. Jesús nos enseña cuando Él bajó a la tierra. Si tú llamas tonto a tu hermano, dice, eres reo de juicio eterno. Por decirle tonto, eres reo de juicio eterno, dijo Jesús. Siempre es el mismo normal de siempre. Eres reo de juicio eterno, enseñó Jesús. Es importante esto. Hay que aprender. Por eso hay que reconocer. ¿Cuántas veces yo he dicho, he pensado mal, he dicho, he hecho, he creído? Entonces hay una confesión y un arrepentimiento para volver a agarrarte a las promesas de Dios, que es lo que cuenta. ¿Saben? Porque Él es fiel. Entonces Nehemías dice, tú dijiste que si desobedecíamos nos iba a ir mal. Lo dijiste. Y eso ha pasado. Pero también dijiste que si nos volvemos a ti, tú eres fiel. Y aún todo el mal que hayamos podido ocasionar y todo lo que ha pasado en nuestra vida, tú eres fiel para de los confines de la tierra traer las promesas de Dios a nuestras vidas. De eso se trata. El verso 11 sigue diciendo Nehemías, oh Señor, te suplico que oigas mi oración.
Escucha las oraciones de aquellos de quienes nos deleitamos en darte honra. Y aquí ya Él cambia y se vuelve a poner Él. Dice, porque Él quería agradar a Dios. Él quería deleitarse en Dios. Él quería ver la mano de Dios fluir. Dice, te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el Rey me dé su favor. Pone en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Y en esos días, dice, Él era copero del Rey. En otras palabras, Él sabe que Dios escucha una oración sincera, una oración de alguien que le busca de verdad, una oración que reconoce que necesitamos. Eso hablaba del Espíritu Santo en nosotros. Él escucha la oración de quien desea honrar a Dios con su vida. Perfectos no somos, pero Él sabe si tú de verdad, de todo corazón, aunque te equivocas muchas veces, deseas honrarle en tu vida. Respeta el parecer de Dios. Y todo el capítulo 2 comienza los primeros versos, relata cómo Nehemías consigue el permiso del rey para dejar la corte e ir a Jerusalén y también las provisiones del rey. ¿Por qué? Porque cuando tú consigues el favor de Dios, vas a tener favor en tu empresa, vas a tener favor en tu trabajo, vas a tener favor allí donde te mueves y no te va a faltar de nada para llegar a cabo lo que propones en tu corazón de parte de Dios. No te va a faltar. A nosotros a veces buscamos, nosotros peleamos, nosotros luchamos, tantas cosas. Pero cuando tú consigues el favor de Dios, el mismo rey va a ceder ante ese favor. A veces hay tanto creyente luchando contra los patrones, contra los jefes, sin necesidad. Lo que necesita es el favor de Dios. El rey Artajerjes era un rey de los que se consideran reyes malos, reyes que doblegaron a su cuerpo. En esa época era necesario ser así para tener un imperio tan grande. Él se jugaba la vida, Nehemías. Por eso dice, Señor, lo pongo delante de ti. Tú mira lo que has puesto en mi corazón, pero tengo esta dificultad. El trabajo no me deja. No puedo, estoy aquí en la corte. La empresa que me tocó, yo estoy aquí encima, no me están pagando. Él estaba como deportado, él estaba allí, él no podía hacer lo que quisiera. Y estaba al servicio del rey. Entonces él dice, pon favor, Señor, porque esto que has puesto en mi corazón, yo no puedo hacerlo, porque estoy bajo las órdenes del rey. Y si usted ve cómo el rey toca el corazón de aquel emperador cruel para tener un favor sobre Nehemías. Es más fácil de lo que parece, pero tienes que creerlo. A veces nos inventamos historias. Mire, yo muchas veces tuve que salir a congresos, a cosas que tenían que ver con misiones y tanto, y tenía mi trabajo en la construcción y tenía un eso que rendir, pero yo siempre lo ponía delante de Dios. Jamás, y mira, muchas veces decían, es que en ese tiempo vacaciones no va a poder ser, tenemos mucho trabajo, empezamos aquella reforma, empezamos lo otro, no va. Pero cuando uno recibe el favor de Dios, va a tener el favor de las personas necesarias que tienen autoridad sobre tu vida, porque eso dice la palabra de Dios. No tienes que luchar contra ella, tienes que simplemente alcanzar el favor de Dios. Qué diferente es esto, ¿verdad? A lo que muchas veces piensa nuestra mente. El verso 8 sigue diciendo Nehemías, hablándole al rey. Además le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió esas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba. Yo se lo voy a traducir en castellano. Es como si usted dice, Dios dice, vas a ir a Gambia, vas a estar el mes de junio en Gambia. Y tú dices, estoy trabajando, ya cogí las vacaciones. Piénselo. Pero usted sabe que es de Dios. Y usted va a decirle a su jefe, mira, me voy a ir en junio para Gambia, vacaciones no va a poder ser, bueno, pues vale, tal. Pero mira, no solamente eso, es que no tengo para pasaje. Va a tener que pagarme el pasaje, va a tener que pagarme la estancia, va a tener que pagar... ¿Se entiende? Eso es lo que está pasando. Es que no somos conscientes de esta realidad. Porque tú dices, no, si le digo eso, lo que me va a echar. Ya vas así, te va a echar. Pero esto está sucediendo. Nehemías se atreve a decirle al rey Artajerjes, mire, pasa esto, esto y esto, quiero ir y tal, pero mire, de paso ya me consigue las provisiones, me da esto, me paga tal, me da no sé cuánto, me da no sé cuánto, me da no sé qué, no sé qué. Hay que tener fe y dirección de Dios. Porque no era un capricho de Nehemías.
era lo que había en sus entrañas, era lo que había en su corazón. Quizá el año que viene me sorprende alguno diciendo, el jefe me pagó el viaje, pagarme todo esto, no sé. Si Dios lo pone en su corazón, Dios lo pone en su corazón, amén, alguno lo agarra. Entonces él consigue no solamente el permiso, sino las provisiones necesarias para hacer la obra. Y él dice el por qué. Porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. No porque el jefe fuera bueno, no porque lo otro, no. Porque Dios es un Dios bueno. Y si su mano está sobre nosotros, vamos a ver el favor de las personas que Él pone en nuestro camino. De eso se trata. Porque ya digo, hay gente que se pelea en el trabajo, en el colegio, en medio de la sociedad, quizás por privilegios, por derechos. Mire, solo necesitas tener el favor de Dios sobre ti. Y por supuesto, orar, hablar con Dios. Pero a veces no lo terminamos de creer. Que haciendo lo que Él nos dice, nos va a ir mejor, porque Dios es bueno. Entonces, el hecho de que cuentes con el favor de Dios no te garantiza que no haya oposición. Porque dice, ay, tengo el favor de Dios. No. Eso no garantiza que no vaya a haber oposición. Vas a tener que luchar, vas a tener que vencer obstáculos y vas a tener que ser probado en tu determinación de levantar tu vida, de levantar tu hogar y de levantar una iglesia poderosa en este tiempo para la gloria de Jesús. Y seguramente quizá habrá una oposición laboral o luchas en la salud o tendrás choques, roces aún con personas dentro de la iglesia. Eso habla la palabra de Dios. Hay roces entre nosotros. ¿Sabe por qué? Porque hierro con hierro se va puliendo. ¡Qué bueno! Es necesario. Es necesario. A veces no creemos esto. Porque la iglesia también es un hospital de enfermos y vamos a chocar con muchos. Pablo se lo escribiría a la iglesia de Colosas de esta manera: soportando los unos a los otros. Nos soportamos los unos a los otros. Mira que está a su lado, mira que está detrás. Que está a su lado seguramente es alguien que quiere mucho. Dice soportando los unos a los otros. ¿Y por qué tengo yo que soportarlo? Porque Dios es bueno. Amén. Dice, y si tienes queja contra otro, yo podría tener queja contra alguno. Yo sé que alguno también podría tener queja contra mí. Si tienes queja contra otro, perdónense y sigan avanzando en unidad. Eso habla la palabra de Dios. La cuestión es no llegar a despreciar, a menospreciar, a envidiar o a tener celos de nadie. Por eso hay que guardar nuestro corazón. Eso honra a Dios. Tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo. Mire, si nuestro corazón no perdona, o muchas veces puede quedar resentido, o viene la crítica, o cuántas veces la soberbia, porque soberbio nunca cree que es soberbio, o el orgullo, o a veces cuando somos iracundos, como decimos en castellano, cuando nos sale esa fogarera que llevamos dentro muchas veces, o somos groseros. Eso hace que el Espíritu de Dios no permanezca. Por eso tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo. Y va a haber oposición. El verso 10 dice lo siguiente: ahora bien, cuando Sanbalat, esto no era un santo, era un nombre, Sanbalat, el horonita y Tobías, el oficial amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Dios. En otras palabras, va a haber oposición. Va a haber oposición. Que tengas el favor de Dios no quiere decir que no haya oposición. Son dos cosas que muchas veces son paralelas. Pero Nehemías no lo sacaron de su llamado. Él permaneció fiel al llamado, a lo que había en su corazón, a la visión de Dios. Verso 11. Dice, entonces llegué a Jerusalén. Y este es el verso más corto del capítulo. Entonces llegué a Jerusalén. ¿Cuántos días? Sigue la dirección correcta. No hagas planes ajenos a la voluntad de Dios. Dirección. La palabra nos direcciona, la palabra nos da dirección. No desvíes tu camino de lo que Dios te llama. Mire, en esto de caminar en el Señor, yo he aprendido a lo largo de los años que no hay atajos. No hay atajos posibles. El camino está delante de nosotros. Tenemos que santificar nuestras vidas. Por eso Él llega a la ciudad santa, a Jerusalén. Por eso que está a su lado dice la palabra de Dios que somos santos por la sangre de Jesús. Entonces, para Jerusalén, no para Samaria, no para Roma, no para China. ¿Para dónde? ¿Para dónde?
Diga, paz Jerusalén en canario, paz Jerusalén. Y no estoy hablando de ciudades. Estoy hablando cuántas veces nosotros empezamos una cosa hoy y mañana cambiamos de dirección. Cuántas veces creemos esto y mañana creemos lo contrario. Cuántas veces empiezo con aquello y mañana digo lo contrario. Y hoy hago esto y al mes ya es que cambié de opinión. No, defínase. Jesús dijo, calcula la torre, consulta a Dios, ¿qué quieres Dios para mi vida? Tenlo claro, agárrate a eso y camina en esa dirección. ¿Va a haber oposición? Sí. Pero no podemos estar, empiezo hoy esto, no, dentro de un mes aburrí, empiezo hoy lo otro, no, defínete, calcula si tienes lo que tienes que tener, dijo Jesús, esas son las clases básicas de discipulado de la iglesia, calcula si tienes lo que tienes que tener para echar para adelante en el nombre de Jesús, y solamente tienes que tener la presencia y la palabra de Dios. Si tienes la palabra y el favor de Dios, vas a ir adelante. Entonces consulta a Dios. Dice el verso 12, me escabullí durante la noche, dice Nehemías, llevando conmigo a unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevamos ningún animal de carga, con excepción del burro en el que yo cabalgaba. ¿Se da cuenta? Siempre hace falta algún burro. ¿Se da cuenta? A Nehemías le hizo falta un burro. Ahí estaba. Tenía unos planes de Dios en su corazón. Él no los hizo públicos. La pregunta es, ¿cuáles son los planes de Dios en tu corazón? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué te mueve? ¿Qué te ha movido siempre antes en lo secular, antes de conocer a Jesús? ¿Y qué te mueve después de conocerle a Él? Nehemías sale y recorre la ciudad. No le dice nada a nadie. Solo a unos cuantos hombres de confianza. Posiblemente a aquellos que venían desde Susa con Él. Hombres de un mismo espíritu, de un mismo sentir. Yo he hablado muchas veces del círculo vital. Tú tienes que saber quién entra dentro del círculo vital en tu vida. No puedes meter a cualquier persona en tu círculo vital, porque te pueden atravesar, te pueden frenar. Tienes que saber quién está en ese círculo vital. Entonces él sale, recorre la ciudad, dice que casi a oscuras. Él observa, él ve la condición, él reflexiona y por supuesto él habla con Dios. Mire, hay algo que muchas veces los creyentes no hacemos y es un análisis profundo de nuestra vida. Cada creyente tiene que hacer un análisis de cómo está su matrimonio. Analízate. Analiza cómo están yendo tus hijos. Tienes que analizarlo. Tienes que salir, tienes que pasear, tienes que reflexionar. Tienes que analizar cómo está yendo tu vida laboral. Tienes que analizar qué has aprendido este último mes, a qué te ha llevado Dios. No puedes saber lo mismo que hace un mes. Tienes que analizar si los planes que Dios puso en tu corazón se están caminando en la dirección correcta o no. Eso tenemos que reflexionarlo, eso tenemos que analizarlo. Eso nos enseña Nehemías. ¿Cómo está yendo tu vida social? ¿Cómo está yendo tu vida económica? Tienes que analizarla. No puede ser todos los meses lo mismo, a no ser que vayas de bendición en bendición. Analiza tu sueño. Tienes que analizar tu posición en Cristo. Tienes que mirar, tienes que reflexionar. Tenemos que tomar tiempo para eso. Por eso también es necesario ese periodo de oración. En ese periodo de oración también uno reflexiona delante de Dios. Señor, mira cómo me está yendo esto. Reflexiona, analiza. No puedes caminar por la vida, ay, qué bueno el Señor está conmigo. No, no, no. En Nehemías el Señor estaba con él. El favor de Dios estaba, pero él analiza su vida. Verso 13 dice, salí por la puerta del valle, cuando ya había oscurecido, y pasé por el pozo del Chacal, hacia la puerta del estiércol, chiquito nombre, para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Porque tú tienes que inspeccionar las murallas de tu vida, las áreas que tienes que levantar, las áreas que estorban, qué permanece aún quemado, porque hay mucha gente quemada, que tiene que cambiar de actitud. Hay creyentes que vienen quemados de las cosas del mundo, y tienes que cambiar de actitud. De lo laboral, de lo social, de emociones. Tienes que mirar, tienes que inspeccionar las murallas. Verso 14, dice, luego fui a la puerta de la fuente. Estas son otras puertas y al estanque del rey. Pero mi burro no pudo pasar por los escombros. Dígale que está solo, no sea burro. Sorprendente que aparezca la palabra burro aquí 2 veces. Algo nos trata de decir Dios. Eso está diciendo. ¿Qué impide que no avance? Porque Dios nos da los instrumentos,
Dios nos da ayuda. El mismo Nehemías tenía un burro sobre el que cabalgaba, pero llegó un momento donde habían tantos escombros que él intentó pasar, pero los escombros no lo dejaron pasar. ¿Qué escombros? ¿Qué impide que avance? Tenemos que examinarnos y tenemos que reflexionar y decir, aquí hay una pared de escombros en mi vida. O hay un escombro cuando llego a la iglesia, es que yo cada vez que veo a esa persona, porque una vez dijo de mí y me quedé trabado con eso, y es un escombro que hay en tu vida. Y vas a tener que quitarlo tú. Dios no va a quitarlo si tienes algo contra alguien. Un pequeño resentimiento, una raíz de algo, un escombro. Y tú lo que haces es, no, por aquí no paso porque sé que está el escombro. No se trata de eso. Verso 15. A pesar de que aún estaba oscuro, subí por el valle de Cedrón e inspeccioné la muralla antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. En otras palabras, dice que estaba comenzando ya a oscurecer. ¿Qué cosas hay en penumbra dentro de nosotros, en nuestro corazón? ¿Qué actitud sigue siendo una actitud incorrecta? Una actitud que no se ha sumergido a la luz de Jesús. Cantábamos hoy que la luz de Cristo trae orden a nuestras vidas, que la luz de Cristo viene y aclara todas las cosas. Por eso hay que salir de la penumbra. La luz es buena, la luz no nos acusa, la luz nos muestra las cosas que tenemos que cambiar en nosotros. Versos 16 y 17, dice, los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro en la administración. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Luego de todo lo que él está viviendo, dice que luego él habla con los líderes, con las personas de autoridad y reconoce su situación. Pero mire, no va a hablar con los líderes para echarle la culpa. Va a decir, ¿ustedes qué han hecho? ¿Cuántos años llevan en Jerusalén? ¿Qué es lo que han hecho los últimos 20 años? No han hecho nada. Mira cómo están las mujeres. Él no va a recriminar de nada a nadie. Porque eso nos gusta a nosotros, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta recriminar de las cosas? Yo no. No, la culpa es de mi esposa. ¿O no? ¿Cuántas veces nos pasa? Es la tendencia humana. Nehemías no se pone a echarle nada en cara. Él no se pone a buscar responsable, porque para eso ya tenemos esa vieja naturaleza. Echarle la culpa a otro de nuestros fracasos, de nuestra frustración o inclusamente de nuestra falta de fe. A veces le echamos las culpas a otras personas. Y usted quizás lo ha dicho, quizás lo ha escuchado. Usted, por ejemplo, dice, es que yo hablo y no hacen caso, no quieren creer. La culpa es de ellos. ¿De quién es la culpa? ¿De que no crean? ¿De quién es la culpa? ¿De que no crean? A veces creemos que es de las personas. Es como decirle a un ciego, no quieres ver porque estás ciego. La culpa es tuya. ¿Cómo va a ser la culpa de un ciego estar ciego? No entramos a veces. No. Entonces, la falta de unción por nuestra parte, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, impide muchas veces que personas vean que los ciegos sigan ciegos. No es culpa del ciego, es responsabilidad de cada uno de nosotros, pero es la autoexcusa. Nehemías no usa la autoexcusa. Nehemías no llega ahí diciendo, ¿qué pasa? Gandules que no han hecho nada. Que tengo que venir yo de Susa, jugándome la vida, jugándomelo todo, para venir a trabajar aquí, a levantar la muralla donde ustedes están viviendo. Porque yo me voy a tener que volver a Susa, porque el rey solo me dio 5 años de prórroga y voy a tener que irme. Vengo yo aquí a sacarle la papeleta del fuego. No está recriminando nada de eso. Ni te lo voy a recriminar yo hoy. Porque no podemos lavarnos las manos como hizo Pilato, que a veces lo hacemos. Por nuestras excusas y nuestras cosas. Y no lo digo por nadie. Yo lo digo por mí mismo. Porque yo soy responsable de las vidas que me rodean. Nadie es responsable de las vidas que me rodean. Soy yo. Porque Dios me puso a vivir en este lugar. Y nací en este lugar. O moro en este lugar. Con las personas que hay a mi alrededor. Y yo soy responsable de esas almas. Eso dice la palabra de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Es así? Soy responsable. Y todos tenemos que rendir cuenta delante de Jesús. Pero Nehemías, como le digo, no le recrimina nada a ninguno. Ni busca culpables.
sino habla de lo que hay en su corazón. En otras palabras, asume su llamado y vive el presente y mira al futuro conforme a lo que Dios le ha dicho con visión. Y él aporta lo que recibe de Dios, el favor de Dios sobre su vida. Porque tenemos el favor de Dios, pero a veces no lo entendemos. No entendemos tantas cosas que están ahí. Pero sucede. Si nosotros verdaderamente, mire lo que le digo ahora, si nosotros verdaderamente nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo, sin egoísmo, sin complejo, sin vanagloria, sin historia, dejáramos que el Espíritu Santo, como decía en la alabanza, entráramos en el río, en el fluir del Espíritu Santo, no solamente mojándonos la planta de los pies ni las rodillas, sino navegando en ese río que fluye de la gloria de Dios y del Espíritu Santo de Dios. Si dejáramos entrar en ese río, yo estoy seguro que el Espíritu Santo en algún momento lo guiaría al tanatorio que tenemos cerca de aquí. A 500 metros, sabe que hay una casa fúnebre, ¿verdad? Donde llevan a los muertos. Si el Espíritu Santo lo guía ahí, porque quizás un joven ha muerto, o un niño, o alguien. Y cuando está la familia ahí velándolo, usted entra en el poder del Espíritu Santo y levanta a ese muerto. ¿Usted cree que alguien creerá? ¿Qué cree usted? Quizás no todos, pero muchos creerían. ¿O no? Entonces no puede decir, pues no quieren creer, pues yo les hablo y no quieren creer. No, no piense así. Rompa eso de su interior. No puede pensar así. El problema es nuestro. El problema es de la iglesia. Que no se deja moldear. No nos dejamos moldear por el Espíritu Santo. Por nuestras cosas. Por lo que nos han vendido y lo que vivimos. Y lo acomodado que estamos en Susa. Que estamos más o menos bien. ¿O no estamos bien? Más o menos. Y algunos dicen, no, esta desgracia fue la desgracia que me tocó. Nehemías dijo, ya está bien de desgracia. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Pongamos fin a esta desgracia que ven por las calles. Pongamos fin a esta desgracia. No lo va a poner la gente de la calle, la tiene que poner los ungidos por el Señor. Pero no entendemos todas estas cosas. Nehemías sí lo entendió, por eso es un mensaje para el día de hoy. Cambiar la visión del mundo, cambiar la visión de las personas, cambiar la visión de los que me rodean. No vuelva a decir, por amor de Dios, es que no creen porque son unos incrédulos, es que son duros de corazón. No diga eso. El duro de corazón somos nosotros. ¿Lo entiende? No podemos decir, son ciegos, van así. No. Señor, haz algo en mi vida para que tu Espíritu Santo se derrame y estas personas puedan ver, y estas personas puedan creer, y estas personas puedan recibirte. Somos nosotros los responsables. Por eso nos llamó Dios. Y Nehemías lo entendió así. Por eso no busca responsables fuera. Por eso él dice, yo he pecado, mi familia ha pecado, mi manera de ver la vida ha pecado. Perdóname, Señor. Confieso mi pecado. Cambia mi corazón, cambia mi disposición. Que el favor tuyo esté sobre mi vida para que otros puedan ser alcanzados. Esa es la oración de Nehemías. Y esa tiene que ser la oración de cada creyente de la iglesia de nuestro tiempo. Verso 18 dice, después les conté cómo la bondadosa mano de Dios, una vez más la bondad de Dios, está sobre mí. Y acerca de mi conversación con el rey, de inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzamos la buena obra. En otras palabras, Nehemías da testimonio de lo que Dios ya ha hecho en su vida. Dios ha hecho muchas cosas en nuestra vida. De testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios abre puertas cuando nos disponemos a hacer su voluntad. Cuando nos disponemos a vivir en pro de ayudar a los demás. Mire, no para Nehemías echarse flores, ay, qué bien yo soy. No. Tiene que acabar con la vanagloria. Yo sé que a veces creemos que no tenemos vanagloria, pero esta ahí viene encubierta. Para yo sentirme bien, para que vean que yo soy guay, para que vean que usted no es guay, el que es guay es el Espíritu Santo. ¿Entiende? Si usted se rinde a Él va a hacer la obra. Y lo que hace Nehemías es contagiarlo de una visión nueva. Le da aliento nuevo, les infunde fe. ¿Por qué? Porque él lo tenía todo en su espíritu, en sus entrañas, ya cuando estaba en Susa, ya cuando estaba orando, ya en la intimidad. Todo esto estaba en su espíritu.
Y ahora lo vuelca en el espíritu de los demás. Así se gana al mundo, así se convence al pecador. Es el Espíritu Santo de Dios que fluye en tu interior. Y aún como Él confesó su pecado, como Él se arrepintió, como Él dijo, me someto a ti, me rindo a ti, ese espíritu de arrepentimiento pasó a los que llevaban tantos años en Jerusalén y no habían dado un palo al agua. ¿Entiendes? Qué bueno que lo entiendas. Porque así vamos a alcanzar esta tierra para Cristo. Cuando tú tienes claro las cosas, cuando estás caminando, no te va a faltar nada. Ni provisión, ni fe, ni salud, ni personas que caminen en esa dirección. Porque no estamos solos. Y yo tengo que dar gracias a Dios por cada uno de ustedes que estamos en este caminar. Y en este fluir, unos quizás están viendo el río, otros ya han tocado y otros comienzan a sumergirse. Le doy gracias a Dios por esas personas. Mira que está a su lado. Dele gracias a Dios por el que tiene a su lado. Porque Dios quiere hacer algo grande en cada uno. Verso 19 de ese capítulo 2. Dice, sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Vuelvo y repito, vas a tener oposición. Puede que hasta se burlen de ti, que te desprecien. Ya pasó, pero no permita que tu corazón se contamine. No pongas eso, mira tú, ¿por qué? No, que no pierda la visión, no pierda la identidad, no pierda el plan de Dios. Hay gente que no lo va a entender, se lo digo, quizás familiares que no lo van a entender. Te siga para adelante en el plan de Dios, porque ellos serán tocados para la gloria de Dios, porque el despertar de Dios es para toda esta tierra. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? Den un aplauso a Él, a toda esta tierra. Espíritu Santo de Dios. Y el enemigo se va a levantar para intimidarle, para asustarle, para que usted desista de agradar a Dios. Pero usted recuerde el verso 20, con el que termina este capítulo. Dice, yo contesté, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Hasta el día de hoy hay un reclamo árabe en la Jerusalén física. Hasta el día de hoy hay una guerra espiritual, pero también la estamos viviendo nosotros en Tenerife, fuera de Jerusalén. Pero solamente tienes que tener claro lo que Nehemías tuvo claro. Primero, Dios nos ayudará a tener éxito. ¿Quién nos va a ayudar? Dios. El Espíritu Santo de Dios. Diga, el Espíritu Santo de Dios. A cual rindo mi persona. Diga conmigo, rindo mi persona y rindo mi vida para que la gloria del Padre sea manifestada en el nombre de Jesús. En segundo lugar, Él reconoce y dice, somos siervos. Somos portadores del Espíritu de Dios. Y servimos allí donde estamos. Cuando yo digo siervo, usted no piensa, voy a servir en la iglesia. No, que aquí solo estamos 2 horas a la semana, o 4 si son 2 cultos. No, servimos en el trabajo, servimos en la casa, servimos donde nos movemos. Somos siervos. ¿Qué somos? Siervos. ¿Qué somos? Siervos. Qué bueno, eso dijo Jesús. Pero tú no sirves, porque esta es la gran diferencia, para que te valoren. Tú no sirves para que te den gracias. Tú no sirves para que digan que guay eres. Tú no sirves para demostrar que eres más chachi. No sirves para eso. Si sirves para eso, estás sirviendo en lo humano. No estás sirviendo en el Espíritu Santo de Dios. Tú tienes que servir a Dios y servir a los que nos rodean por amor. Y servimos en esta tierra porque estamos levantando las murallas de Dios en esta isla, en esta nación. Si te lo agradecen, está bien. Si te valoran en el trabajo, qué bueno. Pero si no, no pasa nada. Es más, casi es mejor que no te den las gracias por un buen trabajo bien hecho, o que no te valoren, o que encima te critiquen. Casi es mejor, porque si tú lo haces como para el Señor y humanamente no te reconocen, no te valoran, no te critican y tal, no te dan las gracias, nadie, dice el Señor, que es deudor de nadie, dijo Jesús. Dios no es deudor de nadie. Casi es mejor que esto no te dé las gracias para que veas la recompensa de Dios.
¿Lo crees o no lo crees? Cambia la visión, cambia la visión. Y si te lo agradecen humanamente, pues está bien. Pero no te crezcas. Yo sabía que era más chachi, por eso lo hacía. No, no, no te crezcas. Dale gracias a Dios. En ese lugar reconstruyamos la iglesia según el modelo del libro de Hechos. Ese es el modelo de iglesia que tiene que ser esta iglesia y la iglesia de Cristo. Modelo de Hechos. Y en cuarto lugar, recuerde que hay personas que van a querer, pero Nehemías también lo tenía claro, no tendrán derecho legal para levantar las murallas de Jerusalén. ¿Por qué? Porque conociendo la verdad y escuchando la voz del Espíritu Santo en sus vidas no quieren cambiar el rumbo de las mismas. Pero estas personas son cosas de Dios. No se meta con ellas, son cosas de Dios. Te haga lo que tenga que hacer. No esté fijando si el otro no está levantando o no está. Eso es cosa de Dios. Recuérdelo. Nosotros somos los que edificamos la iglesia. Y hemos hecho un largo viaje en nuestras vidas para llegar hasta aquí. ¿O no? ¿O no? Y se pone a pensar las cosas que ha vivido. Para llegar hasta aquí diría, Señor, prefiero no pensarlas. Pero lo importante es que está aquí. En este tiempo y en esta generación y en estos momentos de la historia de nuestra tierra y de las naciones. Y edificamos una relación con el Espíritu Santo. Por eso quiero terminar hoy con Zacarías. Dice, yo seré para ella, para la esposa, para Jerusalén, para la iglesia de nuestro tiempo. Dice Jehová, muro de fuego en derredor. Muro de fuego en derredor. Muro de fuego en derredor de la iglesia de Dios. Un muro de fuego. Y para gloria estaré en medio de ella. Seré para ella muro de fuego en derredor. Y para gloria estaré en medio de ella. Póngase en pie.